La condición de la cultura musical en Tabasco es un referente de las circunstancias que imperan en la cultura a nivel local. Además, muestra la importancia que tiene la difusión de la cultura para las instituciones que forman nuestra sociedad. Tabasco ha sido cuna de un sinnúmero de talentos y exponentes del arte musical en todas sus expresiones, desde la música tradicional de los chontales, la música popular, el jazz, hasta la música clásica o académica. En la época del exgobernador Enrique González Pedrero, la cultura en Tabasco estuvo en su apogeo. Y aún hasta hace unos 10 años hubo lugares en donde se podía disfrutar de buena música. Sin embargo, actualmente el apoyo a los nuevos talentos ha disminuido considerablemente, forzando a que estos emigren a otros lugares en busca de oportunidades. Tabasco tiene un gen musical muy importante en sus hijos. Por ejemplo, una gran tradición de instrumentistas de alientos en Cunduacán y Nacajuca, marimbistas en la región de Los Ríos, músicos tradicionales en la llamada región de Sotavento que comparte con Veracruz y Oaxaca, y la música de tambores de Nacajuca. Hoy nuestro estado cuenta con instituciones de iniciación musical para niños y 2 instituciones que ofrecen la formación profesional musical, uno de ellos la UJAT, con su programa de técnico superior universitario en música. Estos programas académicos contribuyen en el desarrollo de la cultura musical en Tabasco, que va desde la música clásica, el jazz y la música popular. Sin embargo, se carece en materia de difusión de la cultura, espacios para el desarrollo musical, recintos formales como teatros y salas de conciertos, espacios comerciales en donde se use música como entretenimiento, restaurantes, bares, cafés, etc. En el sureste, estados como Veracruz, Campeche, Yucatán nos llevan delantera en materia de difusión de la cultura y desarrollo de la cultura musical. Se necesita crear espacios, impulsar proyectos para la creación musical y cultural, conservar nuestra música tradicional e impulsar las grabaciones artísticas de los diversos géneros y estilos musicales. ¿La cultura musical es un tema trascendente para la sociedad tabasqueña? ¿Qué importancia tiene fomentar la cultura musical desde la edad preescolar, primaria y secundaria? ¿Qué hacen las instituciones en materia de difusión de la cultura musical en Tabasco? Hoy en Se dice que, la condición actual de la cultura musical en Tabasco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Se dice que. Esta mañana vamos a dialogar con 2 jóvenes talentos, músicos, maestros de Tabasco, Jaidoel Gómez. Hola Jaidoel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Javier Esparza, en un sabroso tema que nos invita a no solo a pensar, sino además a disfrutar, a recordar esos momentos que seguramente todos pasamos en alguna tarde, una noche, en algún café o lo que sea, que es justamente sobre la cultura musical de Tabasco, como ya lo escucharon ustedes en la cápsula. Iniciaríamos con una pregunta muy elemental, sacando a tema, ¿qué debemos entender o qué incluye, qué comprende este amplio término de cultura musical? Bueno, creo que hablar de cultura es hablar de todo lo que poseemos, ¿no? Y lo que poseemos, hablando de música, es mucho. Nuestras canciones, nuestro folclore, los instrumentos que utilizamos para hacer dicha música, todo eso es parte de nuestra cultura musical, así que podríamos definirlo como los bienes musicales que poseemos de alguna manera, ¿no? Y si abordamos la cultura en Tabasco en este sentido, vemos que tenemos una tradición muy rica. Justo ahorita que observábamos la cápsula, veíamos que tenemos marimba, tenemos tamborileros y tenemos algo que casi no conocemos, esta práctica del sotavento, esta región junto a Veracruz también, que hay son. También se realiza el son en una parte de Tabasco, sobre todo la parte que está pegada a Veracruz. Entonces, si hablamos de eso, tenemos una riqueza
variada, y tenemos mucha música que aportar. Entonces, si pudiéramos definir como cultura musical, pues es nuestro bien musical. ¿Cómo hacemos la música? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Qué representa para nosotros? Y cómo la hacemos principalmente, ¿no? Es básico. Claro. Ustedes que han conocido seguramente su cultura musical en general es más amplia que el común de la gente, porque se han dedicado a esto, y que han seguramente tenido contacto con otros escenarios de culturas musicales. ¿Podrían distinguir algún rasgo, alguna característica que defina la cultura tabasqueña, la cultura musical tabasqueña? Bueno, yo creo que hay muchas características que diferencian la música de Tabasco de otros estados y también tiene muchas similitudes, pero creo que una de las características, más que lo musical, yo creo que nuestro vocabulario es algo que nos distingue y es algo muy florido, que también ahorita está muy de moda usar el lenguaje choco o tabasqueño, y mucha de esa música también está impregnada de las letras y sobre todo los ritmos que se trabajan aquí en el estado, ¿no? La música del tambor es algo que se distingue en cualquier lugar de la República Mexicana y que nos da identidad a los tabasqueños. Yo creo que casi no puede haber un tabasqueño que no se identifique con la música del tambor. Podrá ser una persona que le guste cualquier otro género muy sofisticado, pero al escuchar este tipo de música creo que nos recuerda nuestras raíces. Sí. Complementando, la idea de maestro Javier, creo que el ritmo es una cosa que define muchísimo la música, precisamente hablando de los tamborileros, creo como que la base, los zapateados también, o sea, esta música, y estamos hablando principalmente de la música tradicional, ¿no? Ese es un referente que no se puede quitar, el ritmo está presente en cada pieza, y un ritmo muy particular, estos ritmos así, un poquito asimétricos de pa 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 ta 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 ta, estos ritmos tan muy nuestros y que también los encontramos en otras piezas en otros estados, ¿no? Finalmente. Esta combinación del tambor con el flautino, no sé, también la flauta, ¿también es poco común o lo encontramos? Porque, bueno, particularmente aquí es donde lo he reconocido, lo he encontrado, es un sello muy característico, ¿no? Probablemente, no estaría seguro, pero probablemente no podemos negar que es un sello muy distintivo de la cultura musical en general aquí en Tabasco. Cuando pensamos en folclore, inmediatamente asociamos la idea al tambor y a la flauta. Claro. Es como nuestra primera idea, la idea primaria de lo que es música, ¿no? En ese caso, definitivamente. Así es. Yo creo que no es única del estado, aunque hay otros países de Latinoamérica que también tienen ese tipo de combinaciones, pero creo que la combinación básica es flauta y tambores, es bastante elemental para aquí el estado y representativo, sobre todo no a nivel mundial, sino pensemos a nivel nacional. Creo que sí es uno de los lugares que solamente tiene esa combinación. Frecuentemente tenemos la asociación de hablar de cultura, y no solo cultura musical, sino cuando hablamos de cultura hablamos de estas personas que se han vuelto instituciones icónicas, digamos, ¿no? En el caso de cultura musical, por ejemplo, pensamos probablemente en los grandes compositores, en los famosos intérpretes, pero según lo que nos referías hace un momento, Jaidoel, no es solo eso, la cultura, sino incluye otras muchas cosas como incluso los gustos del público, en los lugares a donde acudimos a escuchar música y las instituciones. ¿Hay alguna, bueno, no solo las instituciones como tales, sino aquellas que apoyan, las que preservan, las que enseñan, es decir, las que trabajan sobre esta cultura? ¿Hay algunos escenarios característicos, hay algunos
escenarios característicos y algunas instituciones que las podamos identificar con este nexo muy fuerte con la cultura musical, que estén siendo ampliamente influyentes para determinar la cultura musical tabasqueña? Yo creo que efectivamente, como dije, la música, la materia de cultura musical encontramos pues que es todos los bienes que poseemos musicalmente. Y el día de hoy definitivamente hemos tenido instituciones que han apostado a la formación de nuevos valores. El caso claro lo encontramos aquí mismo en la universidad, donde ha sido una apuesta de la administración del rector impulsar desde la DAE esta carrera de técnico superior universitario en música, con esta finalidad también de poder formar nuevas generaciones de músicos. Y personalmente creo que un encuentro entre nuestro folclore y otro tipo de manifestaciones musicales siempre va a venir a bien en una evolución musical de lo que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Concretamente hablo del caso en particular de en Veracruz. Sucede mucho que los chavos se ha despertado como un amor por el son jarocho, ¿no? Pero lo más interesante del son jarocho es que muchos chavos que estudiaron por ejemplo, en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, o que tuvieron un contacto con la música clásica, por ejemplo, ahora se han dedicado a hacer son jarocho, pero fusionando. O sea, lo que saben de música, todo ese conocimiento que estudiaron de la música clásica, ahora fusionan jazz, fusionan música clásica, incluso con música popular, entonces con el son en específico. Entonces ese resultado es maravillosamente, vemos muchos grupos el día de hoy, Sonex, los Macuiles, todos estos grupos que están como abanderando este cambio. Claro. Y eso se me hace muy interesante. Claro. Bueno, estamos platicando sobre cultura musical. Regresamos en un momento con Jaidoel Gómez y Javier Esparza. Estamos de regreso con Jaidoel Gómez y Javier Esparza, Francisco Javier Esparza, platicando sobre cultura musical aquí en Se Dice Que. Antes del corte, Jaidoel, nos platicabas de esta interesante movimiento, de este devenir, de esta fusión entre, digamos, músicas o ritmos tradicionales con unas nuevas interpretaciones gracias a la participación de jóvenes, de nuevas visiones que se han formado en diferentes instituciones. Y nos ponías el ejemplo de Veracruz. Si regresamos un poco a Tabasco, ¿qué encontramos aquí? ¿Cuáles son las instituciones que, según tu experiencia, están actuando fuertemente en este apoyo a la cultura musical? ¿Y qué hay más allá? ¿Qué se espera para el futuro? Platicaba hace unos minutos con un profesor y me hacía un comentario que, por ejemplo, antes como que los esfuerzos por aprender un instrumento, hablamos del piano, del violín, eran como esfuerzos aislados, ¿no? Algunas familias que tenían acceso a esto. Con el tiempo, los gobiernos y la sociedad en general como que ha ido apostando a tener espacios más comunes para hacer música, y el resultado es maravilloso porque el día de hoy vemos orquestas de estudiantes juveniles. Tenemos el caso de probablemente, no podemos dejar de mencionar Orquesta Esperanza Azteca. No podemos dejar de mencionar probablemente agrupaciones instrumentales que están surgiendo, de cuerdas. No podemos dejar de mencionar también probablemente la orquesta del Colegio de Bachilleres de Tabasco también, que hace un año hizo su debut, y también la cual estoy dirigiendo como músico y como director.
Y eso es por ese lado. Por otro lado, también estamos viviendo, yo creo que un interesante movimiento en el jazz. Vemos que el jazz se está reproduciendo mucho en algunos lugares en específico y como que hay un bastión allí que se está conformando, está iniciando un movimiento muy interesante también en el jazz. Y si continuamos con la formación, encontramos estas dos escuelas, que probablemente podamos hablar de la Escuela Estatal de Música y de nuestra escuela, nuestro técnico en superior universitario aquí en la universidad. Yo creo que todos estos esfuerzos en conjunto, en mucho tiempo y en un tiempo muy cercano, vamos a ver los resultados de toda esta siembra que se está haciendo. Probablemente vamos a ver músicos más preparados, vamos a ver más instrumentos, vamos a ver cómo incorporar instrumentos a nuestro folclore, ¿por qué no? Probablemente vamos a ver nuevas técnicas de escritura musical, cómo hacer jazz, que ya se hace, cómo hacer jazz sobre un tema folclórico así muy interesante, o una sinfonía basada en algún tema folclórico local. Creo que con el tiempo todos esos elementos van a ir tomando su cauce, y eso va a ser bien interesante ver el resultado futuro de todo esto, porque finalmente necesitamos seguir profesionalizando la música, o sea, que la música realmente sea vista como una profesión que se estudia, como una profesión que tiene sus elementos, y además que una profesión que nunca termina de estudiarse, porque el músico es alguien que ejerce toda la vida. Entonces, eso es algo que de repente se nos olvida, creemos que ya porque tocamos un poquito del instrumento ya tocamos el piano. No, hay universos de música en cada instrumento y en cada género, ¿no? La apuesta no es menor, pero creo que si continuamos en el camino en el que estamos, tendremos resultados futuros que vamos a agradecer y que van a hacer que nuestra cultura musical crezca y se haga mucho más rica. Claro, después de todo la cultura siempre está en movimiento, ¿verdad? Se está transformando gracias a las participaciones. En esta participación nos hablabas justamente de las instancias que forman o que están trabajando en la formación de músicos. En programas anteriores platicábamos también con algunos profesores que se dedican a la promoción cultural. En cuanto a la promoción cultural de este tipo de cultura, ¿qué instituciones están haciendo algún papel, Javier, desde tu experiencia? Sí, hay varias instituciones importantes, bueno, sobre todo CONACULTA es una de ellas. Hay programas federales y estatales también que se están ofertando anualmente o cada cierto tiempo, en el cual dan aportes económicos, pero sobre todo una de las cosas que estas instituciones buscan son propuestas originales o que hagan innovaciones en la cuestión musical, ¿no? O sea, como temas nuevos, o sea, ya todos hemos escuchado los temas de siempre, son canciones que son muy gustosas y todos nos identificamos con ellas, pero si es importante que siempre se generen nuevos temas, ¿no? Claro. Entonces, creo que se van abriendo espacios con esto que platicábamos acerca en la cápsula se decía de lo que se han minorizado los espacios donde se puede hacer música. A veces es una queja como recurrente, ¿no? De, bueno, tengo un grupo, pero ¿quién me da espacio? ¿Quién me da un lugarcito para tocar en un parque, en un foro? Sí. Ese es un punto muy interesante y quisiera abordarlo desde otra perspectiva. Hemos visto un esfuerzo de las instituciones por mantener festivales y por mantener este tipo de apoyos que menciona el maestro Javier, pero creo que lo más interesante es hacer que la música se quede aquí. Déjeme ponerlo en esta perspectiva. Claro, sí. Vienen muchos festivales, vienen artistas de nivel, vienen muchísimas cosas, pero necesitamos que esos festivales no vengan temporalmente, sino que realmente nos podamos nutrir aquí mismo y esos festivales sean una constante aquí mismo, que podamos ver jazz,
muy bien hecho, como lo estamos viendo ahora, muy seguido, que podamos ver conciertos de música clásica, que podamos ver conciertos de música popular, así, o sea, necesitamos no solo verlo en los festivales, necesitamos que sea una constante. Y de ahí partiendo y tratando de responder a la pregunta de las quejas, desafortunadamente tenemos pocos espacios y a veces los espacios no están plenamente adecuados para recibir ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas musicales, pero en general tenemos espacios, contamos con ellos, a veces hay que aprovecharlos y desafortunadamente la música necesita estar invirtiendo en los espacios constantemente, en que los instrumentos estén en buen estado, las duelas, las sillas, como una generalidad que podemos tomar en cuenta, ¿no? Pero en general los espacios necesitan tener músicos que estemos allí tocando, que estemos, una agenda cultural que realmente se esté ejerciendo continuamente. Y yo creo que eso va a originar lo segundo, que nuestros espacios mejoren, claro, que nuestros espacios sean más dignos, que nuestros espacios sean adecuados para cualquier música que querramos presentar o para cualquier propuesta innovadora, porque tenemos un espacio de, por ejemplo, un show de ópera y con un show de ópera moderna, voy a decirlo, ¿no? Es un supuesto, pero resulta que no tengo la forma, no tengo luces en el teatro, las luces no funcionan o no tengo una conexión adecuada para los audios o no tengo micrófonos, y entonces ahí ya se vuelve como una cacería, lograr hacer un espectáculo se vuelve una cacería de buscar todos los elementos, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta es como una simbiosis de ambos, o sea, que la música se quede aquí y que cada día crezcamos como artistas, todos en general, y también con eso vamos a poder exigir que nuestros espacios sean más apropiados para la música que hagamos, ¿no? En este complejo masijo que constituye la cultura musical, una parte importante sin duda la constituye el público. ¿Cómo es el público tabasqueño? ¿Qué pide el público? ¿Qué exige de los músicos o de los eventos a los que acude? ¿Acude siquiera? Qué interesante pregunta. Yo puedo hablar de mi experiencia. Efectivamente, estudié 10 años en la Universidad Veracruzana con la licenciatura en piano y básicamente pues, me ausenté del estado durante ese tiempo. Y para mi sorpresa, en este retorno a mi tierra, de alguna manera, puedo observar que la gente va a los conciertos. La gente, y es un cambio muy, muy favorable, que la gente está yendo a todos los conciertos. La gente pregunta, ¿y cuándo van a tocar? ¿Y cuándo hay jazz? ¿Y cuándo hay esto? ¿Y cuándo está? O sea, ¿qué pide el público tabasqueño? Sería una pregunta quizá un poco ambiciosa de mi parte quererla responder, pero creo que está pidiendo un poco de todo. La música bien hecha no necesariamente tiene un espacio o una frontera. O sea, la música bien hecha es simplemente música bien hecha que gusta, que atrae de alguna manera y que envuelve a quien la escucha. Entonces, como fin de esto diría que el público tabasqueño está cada vez exigiendo mejores espacios y mejor música. Y esa es una responsabilidad muy grande para todos los que hacemos música. Claro, y que implicará no solamente la exigencia pues del público, no les implicará solo a ustedes mejor calidad, sino nuevamente a las instituciones que hacen esta promoción seguramente de proveer de mejores espacios, de programas digamos más sólidos, propios, duraderos, como decías, Jaidoel. Y bueno, hace un tiempo nos comentaba justamente el maestro Chan, seguramente lo conocen, la importancia de crear públicos, ¿no? Que parece ser, por lo que me refieres, que es algo que se está logrando. Sí, de hecho, bueno, en esto de la creación de públicos y de cómo reacciona el pueblo tabasqueño, creo que es un público bastante generoso y muy agradecido, pero por ejemplo uno de los fenómenos considero yo
es que uno primero como grupo artístico tiene que ganarse al público, que Claro. eso lo llamamos público cautivo, cuando logramos ya cautivar un público. Pero mientras tanto, creo que para un éxito muchas veces es importante los eventos al aire libre, que es Claro. donde realmente se logra llenar muchos de esos espacios. Claro, perfecto. Pues el tiempo, para variar, se nos ha terminado, cosa que lamento porque podríamos seguir hablando un buen rato más, pero por el momento no me resta más que agradecer a Jaidoel Gómez y a Javier Esparza gracias. su Un placer haber compañía. estado aquí. Muchas gracias y en otra oportunidad podremos seguramente platicar con ustedes y la próxima semana también con usted, querido televidente. Muchas gracias y buenas tardes.